Un paso al día, un camino de fe. Relatos eucarísticos basados en la Exposición Internacional de los Milagros Eucarísticos en el Mundo del beato Carlo Acutis. Hoy presentamos Milagro Eucarístico de Alboraya, Almácera, España, 1348. ¿Quién negará de este pan el misterio cuando un mudo pez nos predica la fe? Milagro Eucarístico de Alboraya. El día de julio de 1348 estaba tormentoso en Alboraya, poblado de la región de Valencia, España. Numerosos relámpagos, seguidos de truenos aterradores, acentuaban el peligro del fuerte aguacero. Ahí estaba sentado junto a la ventana el párroco, que preparaba el sermón de la misa dominical, confiado en que la inclemencia del tiempo lo libraría de interrupciones. Pero no fue así, y la interrupción se convirtió en lo que luego se llamó el milagro eucarístico de dels Peixets. El poético milagro dels Peixets de Alboraya tuvo su más alto divulgador en Escolano, que en el año 1911 lo relató así. El cura es llamado a dar la comunión a un moribundo. En un día de primavera, que por los cómputos hechos debió corresponder al 10 de junio de 1348, el cura párroco de Alboraya, pequeño lugar inmediato a Valencia, fue requerido por varios vecinos de Almácera, pueblecito habitado por moriscos, para llevar el viático a un judío converso llamado Mazamarda, nombre que hoy día es conocido por todos al haberlo aplicado a una partida del término municipal de Alboraya, para mejor conservarlo y recordarlo, que se hallaba en peligro de muerte. El padre de almas estuvo pronto dispuesto para ejercer su sagrado ministerio. Se revistió de sobrepelliz y estola. Del fondo del tabernáculo extrajo un coborrio, especie de arquilla con cadena que se colgaba pendiente del cuello y que, anterioridad al Concilio de Trento, usaban los sacerdotes cuando tenían necesidad de administrar la comunión fuera de la iglesia. Colocó en el interior del mismo 3 formas consagradas. Montó en una mula y, acompañado del sacristán y de varios devotos que se presentaron voluntariamente, tomó el camino de Almácera. Las formas se caen al arroyo. Los términos municipales de Alboraya y Almácera se hallaban separados por el barranco de Carraixet. El puente que lo atraviesa fue construido bien entrado el siglo. En el momento histórico que comentamos, el paso de una a otra población había de hacerse necesariamente vadeando las aguas del barranco, cosa siempre molesta y en época de lluvias extremadamente peligrosa. La tormenta estalló en el preciso momento en que, terminada su misión, se disponía a regresar. Los vecinos le aconsejaron que esperase, pero no podía quedarse allí toda la noche, y aprovechando un momento de calma en el temporal, apretando contra su pecho el copón, caminó entre lodazales y en la oscuridad, amortiguada por el débil resplandor del farol que llevaba su acompañante. Todo fue bien hasta llegar al barranco de Carraixet. Era el paso más difícil del camino. Con la reciente tormenta, el torrente había centuplicado su caudal y una simple tabla servía de puente para salvarlo.
El párroco animoso se arriesgó, pero cuando estaba a mitad del estrecho puente, resbaló, y en el brusco movimiento para guardar el equilibrio, el copón salió despedido para hundirse en las tumultuosas aguas del torrente. El párroco, valiente y temerariamente, se arrojó a las aguas para rescatar el precioso tesoro. Luchó contra la corriente, pero sus esfuerzos fueron en vano. El copón quedó sepultado y en él había 3 formas. La noticia corrió velozmente por el contorno y fueron muchos los hombres que se presentaron voluntarios para rescatar de las aguas el sagrado tesoro. Las formas se caen al arroyo. Escapó el cura hecho una sopa, como Dios le dio a entender de tan apurado trance, y mohino y contrapuesto retornó a Alboraya para dar cuenta a sus feligreses de lo sucedido, lo que obligó a aquellos a efectuar las más activas diligencias para el cobro de tan estimables prendas. En ello trabajaron toda la noche, y por fin, con las primeras luces del día, apareció el copón, pero estaba vacío. Con el golpe de la caída se había entreabierto, y las 3 formas que contenía, arrastradas por la violencia de la corriente, habían desaparecido camino del mar. La desolación del cristiano pueblo de Alboraya fue indescriptible, e inmediatamente se organizaron actos de reparación, de honor y de desagravio. Emocionante y ejemplar la fe de aquel pueblo valenciano, tanto que el Señor quiso premiarlos con un estupendo milagro inaudito que parecía increíble, de no contarlo 100 crónicas que han hecho célebre el barranco de Carraicet. Hallan los peces con las formas en la boca. Efecto del interés con que llevaron a cabo la empresa fue dar con la arquilla, mas no así con las formas, que por haberse abierto aquella habían ido a parar sin duda al fondo del barranco. Los vecinos de Alboraya, en lugar de desanimarse, redoblaron sus esfuerzos bordeando las orillas del Carraicet. Llegaron hasta su desembocadura en el mar, y en la lengua de agua, donde acaba su reflujo, vieron con asombro 3 grandes peces que con las cabezas levantadas mostraban en sus bocas las formas tan afanosamente venían buscando. Atónitos quedaron los piadosos labradores a la vista de tan portentoso milagro. Postrados de hinojos, adoraron a Dios, y acto seguido corrieron hacia el pueblo para dar cuenta al señor cura de lo que sucedía. Este, con sobrepelliz, estola y capa pluvial, acudió con cuanta premura le fue posible. Tan pronto como alcanzó a ver el sobrenatural espectáculo, se llegó de rodillas hasta los peces, que permanecían inmóviles, los que, alargando la cabeza, uno detrás de otro, fueron depositando su preciosa carga en un hermoso cáliz que doña Teresa Gil de Vidaurre, tercera esposa del rey don Jaime el Conquistador, había regalado a la iglesia de Alboraya. Una vez recibido el augusto sacramento con la veneración y alegría, acompañado de sus feligreses, el sacerdote protagonista de este suceso dio la vuelta hacia el pueblo. Consumió las formas en una solemne misa que celebró a continuación, y a la terminación de esta dio cuenta del milagro sucedido a don Hugo de Fonolet, el prelado que regentaba por aquel entonces la diócesis valentina, quien ante notario eclesiástico mandó formar la correspondiente prueba que confirmaron más tarde Escolano, Ballester y otros cronistas regnícolas
que se inspiraron en el proceso original instruido en el año de 1349. El pueblo en procesión. La anécdota explica que nunca se vio procesión tan devota como la que entonces se organizó para trasladar el Santísimo desde la ribera del mar hasta la iglesia del pueblo. El copón de tan singular maravilla se conserva aún hoy como perpetuo recuerdo del milagro, y para hacer nacer la fe en los corazones de quienes no creen, han grabado en él esta frase feliz: ¿quién negará de este pan el misterio, cuando un mudo pez nos predica la fe? En el lugar del milagro se erigió una ermita que lleva el nombre de Ermita dels Peixets, en lengua valenciana, que significa en castellano Ermita de los Pececitos. Junto a la ermita, situada a tan solo unos 4 kilómetros de la ciudad de Valencia, existe además un pequeño parque en la actualidad. Reflexión ante este milagro eucarístico. Escribe el 17 de junio de 2019 Alejandra Sosa: cuando hay que ver para creer. Si supieran es lo que viene a la mente al pensar en los no creyentes que viven dando bandazos entre la autosuficiencia y el desamparo. Y uno quisiera que un día se dieran cuenta de que Jesús está a su lado, como le pasó a un conocido ateo que solo porque buscaba un sitio silencioso visitaba cierta parroquia y gozaba sentándose en un lugar que lo llenaba de paz. Él no lo sabía, pero estaba al pie del sagrario. Un amigo le informó que allí habitaba aquel que lo serenaba. Si supieran, es lo que se piensa al recordar que nuestros hermanos mayores, los judíos, aún aguardan al Salvador prometido, y uno quisiera que se dieran cuenta de que ya ha venido, como le sucedió a aquel médico forense del FBI al que le llevaron a analizar un fragmento de hostia sangrante sin decirle qué era. Descubrió que se trataba del tejido de un corazón que había sufrido una atroz agonía, pero lo extraordinario es que tenía las células vivas. Preguntó: ¿de quién es esta muestra? Le respondieron: de tu Mesías. Si supieran, es el anhelo que surge al mirar a los hermanos separados que recorren las calles anunciando a Jesús y creen que lo más cerca que pueden estar de Él es teniendo la Biblia en la mano. ¿Cómo se llenarían de alegría si comprendieran que aquel al que aman y predican está presente en la Eucaristía? De seguro se convertirían, como aquel policía evangélico que antes de la primera visita de San Juan Pablo II a Nueva York, revisaba la Catedral de San Patricio con un perro entrenado para detectar explosivos e individuos escondidos, y le impactó que éste se puso a ladrar porque detectó persona oculta en el sagrario. Cuando este policía llegó a su casa, leyó con nuevos ojos el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Por fin captó que Jesús hablaba en serio de darnos a comer su cuerpo y a beber su sangre, y que a los que se fueron horrorizados no les dijo que hablaba en símbolos ni que entendieron mal. Los dejó marchar porque no había nada que aclarar. Supo que cuando Jesús dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, no hablaba simbólicamente, sino dejaba su presencia real. Cumplía su promesa de quedarse con nosotros hasta el final. Si supieran.
Es lo que se piensa al ver católicos distraídos durante la consagración, o pasar frente al Santísimo sin rendirle honor, o dejar la iglesia porque en otro lado cantan bonito o es muy simpático el pastor. Si comprendieran que abandonan al Señor, que el mejor remedio para su depresión, miedo, desánimo o soledad es irlo a visitar, que está siempre esperando, dispuesto a escucharlos, ayudarlos, colmarlos de su paz. Si supieran. Lamentablemente muchos no lo saben y otros todavía necesitan ver para creer. Por eso de vez en cuando el Señor condescendiente, amoroso, descorre el velo y nos permite asomarnos a contemplar una realidad que normalmente está oculta a nuestros ojos. Nos deja constatar que lo que aprendimos, sabemos, sentimos e intuimos, lo que enseña la Iglesia acerca de la Eucaristía, es verdad. Jesús está realmente presente en cuerpo y sangre, alma y divinidad. Es lo que llamamos milagros eucarísticos.